Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este hombre es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Vamos a orar. Padre, está en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento para entenderla. Te pedimos que preparen nuestros corazones, nuestras mentes. Mira a los niños, que se estén tranquilos, que puedan escuchar también el mensaje. Es tu palabra también. Señor, glorifícate y úsame una vez más. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En sentarse. Y he titulado esta mañana el mensaje Semejantes. Semejantes. ¿Cómo se llama? Semejantes. Y vemos en este texto viene a mi mente, ustedes dirán, está loco, pero vino a mi mente soñando. Lucas 7:32. Lucas 7:32. Y cuando me levanté, que fui para la Biblia, lo busqué rápidamente. Y de ahí viene este mensaje de hoy, semejantes. Mira cómo empieza el versículo 32. Semejantes son. Semejantes. Y si vemos unos versos atrás, empezando en Lucas 7, vemos que Jesús hace un milagro tremendo. Jesús sana al siervo del centurión. ¿Se acuerdan que el centurión tenía pena porque Jesús entrara a su casa y le dijo: mira, di la palabra y mi siervo ¿qué? Sanará? Y el Señor lo hizo así, admiró su fe y dice: no he visto fe en todo Israel como este hombre. Y entonces dijo la palabra y su siervo fue sano. Amén. Después, seguido de esto, vemos en el versículo 11 del mismo Lucas 7, vemos que Jesús, del 11 al 17, vemos que Jesús resucita a un hijo, a un muchacho de una viuda que estaba muerto. Ya lo iban a sepultar y el Señor se compadece, toca el cofre y le dijo: levántate, y el muerto se unió a los que estaban vivos. Un milagro tremendo, un milagro impresionante. Y entonces llega ahora los mensajeros de Juan el Bautista, escuchan estos mensajes, estos testimonios, estas cosas grandes que está haciendo Jesús, y se lo comunican a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista está en una cárcel. Y Juan el Bautista, al escuchar estos grandes testimonios, manda un mensaje a través de los discípulos de Juan a Jesús, los cuales dice en el versículo 18, dice así: y los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, es decir, de los milagros que Jesús estaba haciendo, y los envió Juan, los envió Juan a Jesús a preguntarle. Mira, ¿qué le pregunta? ¿Qué le manda a preguntar Juan el Bautista a Jesús? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y ese es el primer punto. ¿Por qué dudas cuando te va mal las cosas? Vemos que Juan el Bautista, ¿dónde estaba? En la cárcel. Pero si vemos la vida de Juan el Bautista, cómo fue que nació, por promesa, fuimos por milagro de Dios. Acuérdense que su madre Elizabeth era estéril, que es anunciada por un ángel al esposo Zacarías en el templo, y cómo nace y cómo ven que esto era de Dios.
Y vemos que esto era algo impresionante. Vemos cómo Juan empieza a bautizar, enseñar, aún en el desierto, y todos lo tenían como profeta. Y aún cuando Jesús fue a bautizarse, dice, pero ¿cómo tú vienes a mí si yo soy el que yo no soy ni siquiera digno de desatar tus sandalias? Y vemos que Jesús se bautiza con Juan y vino la voz del cielo, este es mi hijo amado. Y después que él escucha todos estos mensajes, estos testimonios, estas bendiciones que hacía Jesús, pero él estando en la cárcel le manda, ¿eres tú el que ha de venir? Y muchas veces somos así. Muchas veces tenemos grandes testimonios, grandes bendiciones, grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida, pero cuando nos va mal, empezamos a dudar. Empezamos a decir, ¿será verdad? ¿Será verdad que es el Señor? ¿Será que viene otro más? Vemos que le manda un mensaje extraño a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y vemos que muchas veces dudamos cuando nos va mal. A Juan el Bautista le iba un poco mal. ¿Por qué? Porque estaba ahora en la cárcel. Y él manda esta pregunta desde la cárcel. Pero vemos qué lindo que lo que hace Jesús. En el versículo 19, dice, lo envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, es decir, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Vemos aquí una imagen, más o menos como se ven. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muchas veces cuando nos va mal dudamos de Dios, dudamos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo. Pero qué lindo que Jesús le da, antes de dar una respuesta a estos discípulos que venían de Juan, Él les enseña y hace milagros delante de ellos y hace que el cojo sea sanado, que el que no miraba pueda ver, que no escuchaba podía escuchar, le enseña milagros, le ve, dice aún los resucitados, los muertos los resucitaba. Les enseña primero y después le dice, ok, esto que han visto, que han escuchado, ahora dígenselo a quién, a Juan el Bautista. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, cuando empiezas a dudar en tu fe, cuando empiezas a irte mal, ¿qué tienes que hacer? Recordarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que le enseña a Juan. A un Juan que venía de un milagro, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de Elizabeth. Dudó, tuvo temor. ¿Eres tú o esperamos a otro? Aún el que había bautizado a Jesús, aún el que había escuchado la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado. Aún así, el Señor no le responde mal. El Señor le enseña a los discípulos lo que estaba haciendo. Él dice, ahora, dígenselo a quién, a Juan. Cuando tú dudas, cuando te vaya mal, recuerda que Dios ha hecho en ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando estés débil en la fe, cuando estés débil, recuerda que Él ha hecho. Lo vemos ahí del 20 al 22, así le enseña Jesús. Y mira que dice el 23. Dice el 23, ¿qué dice? Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Hermano, si buscar de Dios te es tropiezo, si buscar de Cristo te es tropiezo, si de buscar de la palabra te es tropiezo, si orar te es tropiezo, hermano, tienes que arreglarte, porque bienaventurado es el que no haya tropiezo. ¿En quién? En Cristo, en su palabra. Cuando hayas tropiezo, venir a la iglesia. Cuando hayas tropiezo, hablar de su palabra. Cuando hayas tropiezo de anunciar sus buenas nuevas, quiero decirte que estás mal. Porque bienaventurado es aquel que lo hace. Dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan, mira lo que yo estoy haciendo. Juan, mira lo que el Señor me ha permitido hacer. Tú sabes quién yo soy. Recuerda que lo que he hecho, no hay estropiezo en mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No hay estropiezo en Cristo, hermano. Cuídate, guárdate de hallar tropiezo en Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y vas a ser bienaventurado. Ahora se van los discípulos. Ahora se van los discípulos y regresan a Juan. Pero Jesús sigue hablando ¿de quién? De Juan. Jesús sigue hablando de Juan. Y mira qué dice en el versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Escucha qué le dice. Atiendan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y vienen en deleites en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Dice, sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso lo dijo Malaquías 3:1, es lo que está ahí. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y si todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Cómo se llama el mensaje? Semejantes. Y hay hombres que escuchan la voz de Dios, lo toman en su corazón y hacen lo que Él dice. En este caso, se bautizaban. Pero también hay hombres semejantes, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Hay hombres que sí atienden, escuchan, toman el mensaje y se bautizan. Hay otros que no, que los rechazan. Hay hombres semejantes a uno y hay hombres semejantes a otro. Y ahora mira el versículo 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son qué? Semejantes. Versículo 32. Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos con flauta es mayormente alegría, gozo, para danzar. Y dice, os tocamos con flauta y no bailaste. Y dicen, os ondechamos, es decir, ondechamos es, aquí tengo el significado, dice, es canción triste o de lamento. Es decir, cantamos con flauta para que bailaran y no lo hicieron. Ahora cantamos triste, con lamento, y tampoco que lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonios tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, no estás ni con uno ni estás con el otro. Dios te habla, Dios te hace milagros, Dios te dice, te enseña y a veces te da lo mismo. No estás ni con uno ni con otro. ¿A quién eres semejante? Al que escucha, atiende al llamado y se bautiza, cree en él, o eres semejante a aquellos que por mucho que toquen, por mucho que canten bonito, no bailan, y tampoco si cantan triste, tampoco lloran. Es decir, vino Juan el Bautista que ni comía, ni le seguiste a él. Vengo yo que como, bebo y ando con los malos, con aquellos que necesitan ser sanados, y tampoco andas conmigo. ¿Con quién estás? ¿A quién eres semejante? Así le dice el Señor, semejante a quién tú eres. Y mira qué dice, mira cómo termina. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Escucha, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Si vamos a otras versiones, lo dice de esta manera, para que entendamos. Lo dice así. En la versión Nueva Versión Internacional dice, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Mira, en Dios habla hoy. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Escuchan la traducción del lenguaje actual. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. En la Nueva Traducción Viviente, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Tengo un testimonio para que tengan un ejemplo, para que sepan lo que les estoy diciendo. En esta semana, en este mes, bueno, el mes pasado, entramos un cliente, todo bajo contrato el día 3. Y esto es como la tasa de interés para los préstamos de mortgage. El día 2 subió, el día 3 estuvimos en contrato. Deberíamos haber cerrado el día 30. Y el día 30 subió el interés. Pero una semana antes, el 23, bajó el interés. De 6.46 bajó a 6.23. El contrato fue firmado el 6.28. Antes que ¿qué? Cerrara y subiera. Y el día del cierre era el 30. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchas veces tal vez nos pusimos muy bravos aquí. Dice, ¿por qué teníamos que cerrar el 30, no el 28? Pero Dios estaba trabajando en el background del interés que se le iba a dar. Y cerraron el 28 con un interés más bajo que si hubieran cerrado en el día 30. Escuchen el verso ahora. Poniendo este testimonio, escuchen esto. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Hermano, cuando tú crees en Dios, cuando tú buscas de Dios, tú vas al cielo y ese es el resultado más lindo que tú puedes tener. Entrar en la presencia de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese es tu resultado, esa es tu paz, esa es tu bendición, esa es tu galardón. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. ¿Y qué le enseñó Jesús a los discípulos de Juan? Resultados, pruebas, evidencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tú puedes pasar un mal día, tú puedes no querer venir a la iglesia, tú tal vez no quieras ni orar, pero no es justificación para no hacerlo. ¿Por qué? Porque sus resultados hablan de que son verdad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No podemos quedarnos en la casa. No podemos ser semejantes a aquellos que dicen, hoy está lloviendo, no voy a ir. Hoy no voy a ir, yo voy a ser semejante a ese que no voy a ir. Mano, tiene que romper eso.
Tiene que ser semejante a los que buscan de Dios, a los que buscan sus promesas, a los que buscan su palabra, a los que dicen, yo necesito buscar. ¿Por qué? Porque yo conozco su respuesta, su promesa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿A quién eres semejante? ¿A quién eres semejante? Amén. Dice en otras versiones este verso, mira cómo nos lo dice. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quiénes se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos flauta y ustedes no bailaron. Tocamos por los muertos y ustedes no lloraron. Miren otra versión. Dios habla hoy. ¿A qué compararé la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se parece a los niños. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros, tocamos flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Traducción lenguaje actual. Jesús siguió diciendo, ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a otros niños. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. En la nueva tradición viviente, ¿cómo puedo comparar a la gente de esta generación? Preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? ¿Se parecen a qué? A los niños. Que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. De bodas. ¿Acuerdan cuando venga el Señor qué va a hacer? Las bodas del Cordero. Y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Semejante. ¿A quién eres semejante? Cuando venga esa infantilidad, podemos decirle, porque acuérdate que está hablando los niños, es semejante a los niños. Entonces cuando venga nuestra infantilidad de quedarme en la casa por cualquier cosa, por no buscar de Dios, por no orar, cuando venga esa infantilidad, debo cambiar y ser semejante a los que buscan de Dios. Debo cambiar, debo ser semejante a las cosas buenas y no a las cosas malas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Seamos semejantes, pero semejantes de lo bueno. Amén. Cuando venían esas dudas y llegaron esas dudas, el Señor le enseñó por prueba, por respuestas, por manifestaciones, por visiones, por escuchar de que Dios en verdad era el que estaba ahí, de que Jesús era el que iba a venir, el que estaba, y ese era el mensaje para Juan de regreso. Oye, tú no te confundiste, si estás pasando un mal rato, ok, pero Jesús es Jesús. El Hijo de Dios es el que está aquí. Jesús es el enviado. Mis promesas se están cumpliendo, sus palabras se están cumpliendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bienaventurado el que no haya tropiezo en Cristo. Amén. Por eso la Biblia es clara cuando dice, sé frío o caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y sabemos que cuando vomitamos algo no huele bien. Es desagradable. Es apestoso. Es ingerible. No se puede oler. Pero cuando eres agradable a Dios, dice que Él está en la boca de Dios. Las palabras del nombre de Job estaban en Dios. Cuando veía a Job, mira, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué lindo que el Señor puede decir en esta mañana, ¿no has visto a mi sierva Mayrín? ¿No has visto a mi sierva Xiomara?
¿No has visto a mi siervo Caleb? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi siervo Samuel, mi sierva Hadassah, mi siervo Yoandri. Sé semejante, pero a las cosas buenas. Tienes que aprender a calificar a qué vas a ser semejante. Tus respuestas a qué van a ser semejantes. En este mundo vemos carácter y acciones que las copiamos muy fácilmente. Nos hacen una acción mala y ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Hacer la misma acción. Seamos semejantes más a Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Seamos más semejantes día a día más a Cristo. Cuando venga un mensaje de duda, cuando tengas un día malo, recuerda quién te ha bendecido, quién ha hecho milagros en tu vida, quién te ha rescatado, quién te ha limpiado, quién te ha restaurado, hasta dónde Él te ha llevado. Como decía Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a terminar en oración. Padre, he dado lo que tú me has dado. Te pedimos que te glorifiques, que podamos cantar este mensaje, que lo tengamos en nuestros corazones y que seamos siempre semejantes a ti. Siendo semejante a ti no vamos a ver nada feo, nada difícil, nada que tú puedas vomitar, porque tú fuiste perfecto delante del Padre. Ayúdanos a ser perfectos delante de ti. Ayúdanos a ser santo, santo, santo delante de tu presencia. Glorifícate, bendícenos y llénanos de tu paz y de tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén.